presenta wowmx.tv. Buenas tardes amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y bueno, sabemos que se celebra, bueno más que se celebra, se toma nota y se reconoce el día para eliminar la tortura contra la mujer. Yo no estoy seguro si se siga manejando la palabra celebrar, conmemorar, recordatorio, pero qué mejor si le pedimos a nuestra invitada que nos haga favor de precisarnos ese dato. Paulina Mendoza, Mujeres Libres y Soberanas. Perdóname, ¿cómo sería la manera adecuada de decirlo? ¿Recordatorio? ¿Celebración? ¿Conmemoración? ¿Cuál sería el término más adecuado acorde a la finalidad que es erradicar la violencia contra la mujer? Gracias por el espacio. Antes que nada, Alejandro, te agradezco mucho esta oportunidad que nos das de poder compartir, de poder hablar de este tema tan lamentable que vivimos no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Realmente es conmemorar, nada que celebrar, porque no hay nada que celebrar en esta cuestión, pero sí es necesario recordarlo para trabajar al respecto. Surge el 25 de noviembre a raíz del asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana. Patria, Minerva y María Teresa son tres hermanas que hacen un esfuerzo conjunto para trabajar en contra, en ese entonces, de la dictadura de Leónidas Trujillo en República Dominicana. Entonces, ellas están trabajando, desean que se respeten sus derechos como mujeres, como personas, y son asesinadas lamentablemente de una forma pues tremenda, ¿no? Entonces, a raíz de eso, se toma este caso emblemático para hacer conciencia, porque esta es la parte de los días internacionales, no es nada más porque sí, cada día internacional, sino es una forma de hacer conciencia, de tener presente el tema y de trabajar como sociedad, junto con gobierno, junto con la educación en general, para eliminar, para evitar que esto ya no siga siendo normal, ni que sea pan de cada día, sino que realmente asumamos una conciencia, una responsabilidad desde cada uno de nuestros ámbitos y así poder lograr frenar este fenómeno que es brutal a nivel mundial. Sin duda, y fíjate que, bueno, citabas el caso de las hermanas Mirabal, pero pues, digo, desafortunadamente ese fue el motivo para reconocer la necesidad de tener un día tal cual, como lo estás comentando. Sin embargo, la violencia contra la mujer es tan ancestral que quizá necesitamos de un elemento detonante a veces para darnos cuenta realmente de lo que está pasando y la manera que tenemos que combatirlo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. O sea, a veces, aunque uno no quisiera, cuando pasan este tipo de situaciones, viene algo que podríamos llamar de una manera, como una tragedia puede ser algo positivo, ¿no? En el momento que te pasa o que nos pasa, creo que todos hemos vivido algo de sufrimiento en nuestras vidas. ¿Cómo se puede redimir esa situación? Y bueno, en este caso vemos que su muerte no quedó como en el olvido, como muchas otras muertes que tristemente han pasado así, sino que son emblemáticas, se toman, ONU o Naciones Unidas es el que impulsa este día a nivel internacional para poder trabajar. Y lo interesante de todo esto es que no solamente es el día 25. Claro, los 365 días se tienen que hacer conciencia, pero se hace 16 días de activismo que parten del 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, que el 10 de diciembre se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, durante estos 16 días, lo que se pretende es que a nivel mundial los países estén difundiendo información, estén haciendo conciencia,
se plantea y se pone el color naranja, muchas veces los edificios se iluminan de este color, como para tener este recordatorio y tener este reto, desafío de trabajar en unidad por la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Esa declaración de los derechos humanos, si no mal recuerdo, fue del 48. Justo, exactamente. Entonces, Después de venir la sociedad tan fragmentada de esta Segunda Guerra Mundial, es cuando dicen, hey, ¿qué vamos a hacer? Y Eleanor Roosevelt, esto es bien importante resaltar, una mujer es la que dice, tenemos que aterrizar estos buenos deseos en una declaración, que es donde surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 30 derechos que toda persona debe de saber y debe de ejercer. perfecto. Y dentro de toda esta situación, digo, y ya nada más para entenderlo, siempre hemos comentado o siempre se ha dicho que si no te ha pasado, es difícil que lo entiendas. Digo, con todo el respeto del mundo y sin ser invasivo. ¿En alguna vez tú has sido violentada como mujer y por tu condición de mujer? Sí, por supuesto. O sea, por supuesto. Creo que han sido varios casos en los que yo podría compartirte. Pero, por ejemplo, de entrada yo te puedo decir que desde siempre yo me cuestionaba por qué en algunos espacios las mujeres siempre estaban, por ejemplo, en el espacio familiar. En las reuniones familiares era fácil ver que las mujeres todas en la cocina, sirviendo, corriendo de un lado a otro, y los hombres sentados viendo el fútbol, sentados en la mesa, nada más esperando a que les sirvieran. Y al finalizar, ellos seguían platicando y las mujeres otra vez en la cocina, estando limpiando, ¿no? O sea, a mí me llamaba la atención, pero ¿por qué no lo pueden hacer también ellos, no? Entonces, en el transporte público. En el transporte público, bueno, me ha tocado cada cosa, pero es esta parte de querer invadir este espacio y de creer que tú le perteneces, que tu cuerpo le pertenece al otro y que puede agredirte. Entonces, sí, claro, he vivido muchas situaciones lamentables. De hecho, de mi experiencia personal, es por eso que yo cuando termino la carrera de Relaciones Internacionales decido especializarme en el tema de derechos humanos enfocado a derechos de mujeres y de la niñez. Porque yo me daba cuenta de esta brecha histórica que tenemos las mujeres en relación a los hombres, de derechos y oportunidades de acceder a la educación, acceder a trabajos con paga igualitaria, a acceder a espacios políticos. Es decir, antes en las leyes ni siquiera estaba la palabra mujer. Antes era solamente hombre, ¿no? A nivel genérico, y se hace esta lucha por obtener el voto para que las mujeres puedan votar y después puedan participar en el poder para modificar esta cuestión. Ahorita el artículo 4 constitucional dice que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Entonces, sí creo que esta parte es súper importante de rescatar y de resaltar, que si no seguimos en esta brecha de estar trabajando por defender nuestros derechos, pues pueden ser, aparte de violentados, negados y hasta anulados. Qué fuerte lo que me estás comentando. Una pregunta, Paulina, dentro de toda esta situación. Sabemos que muchos aspectos de violencia, digo, obviamente, los traemos muy arraigados en nuestras vidas. A veces no es tanto de forma voluntaria, sino se han dado costumbres que no propiamente participaríamos. Si tuviéramos la madurez actual, difícilmente se hubiera dado. Pero lo cierto es que se llegaban por los extremos, que era el machismo desbordado que había, ¿no? En ese sentido, se habla mucho del machismo en México, que somos productores de machismo, cuando en otros países es tan radical como lo que estamos viendo aquí. Mi pregunta es, ¿qué necesitamos hacer para transformar realmente y erradicar esa cultura del machismo y de formas similares de pensar o de actuar de la sociedad contemporánea? Bueno, es todo un reto que representa muchos años de trabajo. O sea, yo lo veo en las nuevas generaciones, ¿no? Estoy como contenta, ¿no? De ver cada vez que padres de familias son presentes y que son corresponsables en el hogar. Ya no es nada más que la mujer es la encargada exclusivamente del hogar, sino también los hombres ya son parte, ¿no? Son corresponsables. Yo lo veo en las nuevas generaciones. Entonces creo que ese trabajo que se ha logrado ahorita en las nuevas generaciones de modificarles ese chip ha sido por un trabajo anterior que hay
acerca de poder concientizar. Primero tenemos que identificar, ¿no? A mí me llama la atención ahorita el video que estaban poniendo antes de iniciar, ¿no? Cómo se ven mujeres bailando con ropa cortita, y que vuelve este punto a sexualizar a las mujeres. Ya a lo mejor ustedes lo ponen y lo ponen de manera muy normal en el programa, pero ahí, desde ahí es concientizar que eso es volver a poner a la mujer como un cuerpo, como algo que se debe de consumir, ¿no? Entonces, creo que viene mucho esta parte de concientizar qué consumo, que yo estoy reproduciendo, qué es lo que no es bueno dentro del ambiente familiar. Recordamos, por favor, que la casa es el primer lugar donde se educa. Si hombres y mujeres en armonía trabajan y enseñan a sus hijas e hijos valores de respeto, no solamente por el hecho de ser mujeres o ser hombres, sino por el hecho de ser personas, estar respetando al otro por la dignidad que tiene intrínseca. Entonces ahí viene esta parte tan importante de que va a poder desarrollar eso, no solo al interior, sino afuera, en la casa, en la educación. La educación también tiene aquí una parte muy importante, cada centro educativo, cómo debe de enseñar el respeto entre hombres y mujeres. Y también viene la parte social, ¿no? Por ejemplo, varias de las cuestiones que nosotras hemos, que yo he identificado en la organización que manejo de investigación, análisis y propuestas en derechos humanos, es ver los factores que producen y reproducen violencia. Lo que te decía ya, la educación, la cuestión cultural, el Estado que muchas veces permite y hasta fomenta este tipo de violencia, los medios de comunicación, ustedes son clave, súper clave para saber, para reproducir o detener esta parte de violencia. También la sociedad civil, ¿no? O sea, cada quien debemos de asumir nuestra responsabilidad. Hablamos siempre de derechos, pero nunca hablamos de responsabilidades. Tenemos que asumir nuestras responsabilidades también. Y vemos la parte también súper importante en cómo tú como individuo estás viendo a la otra persona, si la estás tratando con dignidad. Entonces, es un proceso, es un trabajo largo, pero que es necesario concientizar. Y por eso es importante este tipo de programas para compartir con las personas, para difundirlo, para decirles la violencia no es normal, no es natural. Y también para que nos permita identificar qué está llevando a la persona a ser agresora. ¿Por qué agredir? ¿Por qué matar? ¿Por qué violar? ¿Por qué mutilar? ¿Por qué nuestro México está tan dolido y está tan en una confrontación tan tremenda, ¿no? O sea, lo podemos hablar a nivel mundial, pero sí quisiera que lo aterrizáramos en México. Y viene aquí una parte bien interesante, ¿no? O sea, si nosotras y nosotros no respetamos la vida, por ejemplo, ¿no? Un pequeñito así ejemplo, te voy a poner rapidísimo. Si nosotros concientizamos y decimos que no hay problema en llevar a cabo un aborto, por ejemplo, que estás tú quitándole la vida a alguien que de plano no se puede defender, ¿qué podemos esperar que quieran respetar la vida después de nacida la persona? Es decir, si yo no tengo ningún problema de privar esta vida, también no va a haber problema de privarla en ninguna etapa de su vida. Entonces, por eso es tan importante la concientización en todos los aspectos, en todas las formas posibles, y también trabajarlo. Es decir, si tú traes una herida, porque detrás de cada enojo hay una herida fuerte que no ha sanado ni se ha tratado, entonces, ¿cómo tratamos esa herida antes de que se convierta en este enojo, agresión? Y, obviamente, nuestro sistema de justicia. Si no hay un castigo para aquel violador, aquel agresor, y es impunidad, que es mucho de lo que vemos en nuestro país, se van a seguir cometiendo este tipo de situaciones de violencia porque no hay un castigo. Entonces necesitamos también trabajar nuestro sistema de justicia. Es todo un reto. Sí, ¿Cómo lo ves? sin duda, fíjate que ahorita que estabas pensando, justamente estaba preguntando en producción del video, y aquí me dicen, oye, tiene razón, o sea, puede llegar a provocar lo que estás comentando. Sin embargo, muchas veces los artistas así manifiestan así quieren manifestar su obra, ¿no? Y tienes razón en el sentido de que tenemos que ser más meticulosos en eso, porque no es solo a veces es la visión del artista o del productor, también tenemos que considerarlo nosotros. No lo había ocurrido, pero nos comprometemos como medio de comunicación a ser más selectivos en ese tipo de materia. Muy buen punto y tienes toda la razón, coincido contigo. Por otro lado te pregunto,
si hay algo que también ha sido drástico, fue la manera como inició la pandemia y nos exhibió a todos. Porque de repente estabas en la casa y estabas con auténticos desconocidos y ahí mismo se llegó a dar acciones tan extremas que pudieron haber resultado en rompimientos de familias, en generación de adicciones, pero lo peor, se incrementó la violencia. Se incrementó la violencia porque estábamos en un espacio copado que para muchos fue un ring, un verdadero ring durante estos 2 años, quizá más durante el tiempo que estábamos realmente encerrados. Durante ese tiempo ustedes buscaron tratar de generar algún contenido o algún tipo de mensaje que fuera de alguna manera alentador para las parejas, que no se golpearan, que no llegaran a caer en bajezas que pudieran incluso atentar contra su dignidad o su físico. Mira, justo para nosotros la pandemia fue clave porque a raíz de la pandemia y que se empiezan a presentar iniciativas de ley que atentaban contra la vida, contra la familia, etcétera, es que surge el colectivo de mujeres libres y soberanas. Esa es la realidad. Entonces, el encierro a nosotras nos trajo esta posibilidad de diferentes partes, porque estamos en diferentes estados de la República y en otros países, poder coincidir, trabajar y concretar, ¿no? Pero lo que tú mencionas es algo bien trascendente. Y bueno, y con mucho gusto compartiríamos nuestras páginas para que vean toda la información que hemos, porque nuestra idea y nuestro propósito principal es hacer contenido digital que concientice y que traiga esta información de una manera amigable para identificar muchas cosas que nos afectan, principalmente como mujeres y como sociedad. Pero el tema que tú tocas ahorita, que se me hace sumamente interesante, el fenómeno que trajo la pandemia, es algo que debemos de analizarlo muy bien, porque más bien destapó una cloaca que era una bomba de tiempo. Es decir, no es nada más que de repente se dieran las relaciones más violentas que antes. Siempre han sido violentas. La cuestión cuál era, que como el papá o el esposo o los dos salían a trabajar y no se veían en las largas jornadas que tenemos en nuestro país, pues regresaban y ya convivían un ratito y por eso era como tolerable el asunto, por así decirlo. Pero ahora que estaban en un mismo espacio y que estaban tanto tiempo juntos, es cuando se denota toda esta situación tan tremenda de la violencia. ¿Qué es lo que está pasando? Y que es interesante también de analizar, que somos personas que no queremos asumir y enfrentar problemas. ¿Qué nos dice hoy las redes sociales, los medios de comunicación? Sabes que el menos puedas sufrir, mejor. Evita sufrimiento, evita confrontarte, evita. Porque todo el mundo está con su celular y le está dando así todo el tiempo, aunque ya no tengas mucho que ver, pero sigues, porque tú estás evitando una realidad y te anestesias un poquito, ¿no? También con televisión, con cine, con música, etc. Ahorita las redes, ¿no? Es lo clave. Entonces, no adquirimos herramientas para solucionar conflictos, para solucionar problemas. No ejercemos esta parte de fortalecer la comunicación. Oye, ¿qué te está pareciendo mal? ¿Por qué estás gritando? ¿Por qué llegas a un punto de gritar? ¿Por qué no te detienes un poquito a pensar? ¿Por qué ese punto te está causando tanta molestia? Entonces, creo que más bien lo que nos debemos de ver como oportunidad en esta pandemia ha traído, sí, muchas muertes lamentables y abrazamos a todas las familias que perdieron algún familiar en esta pandemia, pero también tenemos que ver qué oportunidades, tenemos que ser resilientes, tenemos que ser sobrevivientes, no podemos quedarnos en la tragedia y en el victimismo, ¿no? Entonces oye, ¿cómo vamos a hacer para poder llevar a cabo, adquirir, como te decía, herramientas para solución de conflictos y cómo podemos realmente fortalecer relaciones en lugar de que sean destructivas? Aumentó considerablemente el número de los divorcios, hubo mucha separación en esta pandemia, algo que ya se venía dando de manera constante. O sea, te digo, esto más bien lo detonó. Pero entonces creo que aquí sí vale mucho la pena cómo volvemos a cambiar la narrativa desde la sociedad, desde los medios de comunicación, desde el Estado, para adquirir herramientas que nos permitan resolver, más que huir, más que ser evitativos, ¿no? Tenemos que aprender a ser asertivos, a hablar la verdad siempre, pero con amor, ¿no? O sea, yo soy mucho de la idea de
En las coincidencias, unión, en las diferencias, respeto, pero en todo tiempo, empatía. Y creo que lo estás diciendo bien. Otro de los aspectos importantes, Paulina, y me llama mucho la atención, es cierto, es una sociedad transformándose, hay más cuestiones tecnológicas que nos permiten y facilitan la comunicación. Pero curiosamente, mientras más agilidad o más vías de acceso tenemos a tener una comunicación eficiente, cada vez se está deteriorando más el contenido del mensaje. ¿No te parece? Si estuviera aquí Julio Patán, nos diría que es el México bizarro que él ha ideado y ha considerado, ¿no? Pero ¿no te parece que hoy que estamos más cerca tecnológicamente, estamos más lejos como persona y cada vez hay más muros que impiden realmente una mayor dinámica social para el México y el mundo que queremos construir? Y también te comento que junto con esto viene un problema fuerte de las adicciones. Cada vez hay más adicciones en la gente. Y vas a decir, bueno, esto que viene con el tema, es que nos está fallando la educación, que es lo básico. Sí, totalmente. Entonces, ¿cómo ves reitero, robando esa frase, este México bizarro? Pues es un México bizarro, pero es nuestro México, ¿no? Y en este sentir de es mi México y yo quiero transformarlo, quiero cambiarlo, quiero conservar lo lindo, ¿no? Porque siempre nos quedamos como, ay no, nuestro México violento, inseguro, pero se nos olvida retomar todas las bondades que tiene nuestro país, todos los paisajes hermosos, la deliciosa comida, la gente, lo hemos visto tristemente en los sismos, cuando pasan estas tragedias, bueno, luego se organizan, se unen, se suman, es decir, cuando un mexicano o una mexicana se ponen de acuerdo, hacen maravillas. ¿Qué es lo que pasa? Y como tú bien dices, ahorita que señalabas lo de los medios de comunicación, cómo a la vez nos juntan, pero a la vez nos separan completamente, ¿no? Una bondad de los medios de comunicación es que puedes ver a alguien que hace mucho no, lo reencuentras, pero ¿qué pasa? En las reuniones sociales, en las escuelas, en todo el mundo con su celular. No lo pueden soltar. Es un rollo adictivo bien fuerte. ¿Por qué? Porque te da placer en el momento, instantáneo. Y por eso lo consumes, porque es algo que te da placer en ese momento. Y somos una sociedad que queremos todo ya, todo ya. O sea, yo ya quiero que me respondas, yo ya quiero que me escribas. Si dura más tu mensaje de 10 palabras, ya no me importa leerlo. Somos una sociedad que consume, que tiene esa necesidad de urgencia. Porque vuelvo al punto que te decía anteriormente. No nos gusta enfrentar problemas, no nos gusta vivir el sufrimiento, evitamos a toda costa. Y evitamos un crecimiento, porque la verdad es que el sufrimiento o ciertas cuestiones nos traen una capacidad de ser resilientes y de poder adquirir nuevos conocimientos. Pero en este sentido que tú me manejas y de la educación que retomamos y que estoy totalmente de acuerdo contigo, si no asumimos esta parte de que todo el mundo es educador, todos somos educadoras y educadores, no nada más quedémonos con la idea de que la escuela, con los padres, con los abuelos, ¿no? Con su sabiduría, sino cada persona impacta. No sé si tú sabías, pero cada día, en teoría, llegamos a impactar de 3 a 5 personas. Digo, ahorita en este medio vamos a impactar a más, ¿no? Ojalá. Pero imagínate. Sí. No, claro que sí, claro que sí. Pero lo que yo creo es, nunca estamos asumiendo que cada día vamos a impactar a alguien. Entonces, ¿qué estás haciendo tú para asumir ese compromiso de impactar de manera positiva? ¿Cómo tú le dices a tu hijo, regresando al tema de violencia en contra de las mujeres, que no agreda ni maltrate a una mujer cuando a ti como tu esposo te ve maltratando a su propia madre? Es decir, necesitamos sí transmitir valores y conocimiento y educación, pero con congruencia. La congruencia es clave. Yo no le puedo decir a alguien que deje de hacer algo si yo misma lo estoy haciendo. Tengo que ser congruente. Entonces, sí la educación, pero también la convicción y la congruencia es lo que nos puede llevar a construir este México, nuestro México bizarro, porque es un México que tiene mucho potencial. Somos el único país que produce todas las frutas, todas las verduras, esa riqueza. Tenemos 4 de los 5 ecosistemas, es decir, en serio hay una riqueza tan increíble, pero a veces está mal distribuida, mal administrada, ¿no? Y de ahí viene también algo bien importante, que se enlaza con nuestro tema del día de hoy.
que es la parte de participar, la participación ciudadana. Si tú participas y como ciudadanía decides, oye, yo estoy viendo que está pasando algo violento entre una pareja o entre alguna cuestión, tengo que intervenir. No puedo hacerme de la vista gorda. Callar es ser cómplice. Y si tú, aunque no sea tu familia, estás viendo que hay un maltrato, hay un tipo de violencia y no dices nada, eres parte del problema. Entonces, en este sentido, sí consideramos y sí creo que es fundamental esta parte de estar trabajando en concientizar, pero con el ejemplo. Ok, Paulina, otra de las cosas, sabemos que durante esta temporada de, por decirlo así, de mujeres libres, de mujeres que se respetan y de mujeres que buscan respeto, o de que hay una reciprocidad de la sociedad, ellas respetan y yo respeto, me parece que también se ha accedido a la violencia, curiosamente, de las violentadas. No lo justifico, nada más lo comento. ¿No crees que también se ha incurrido en una mala imagen para alguien que exige que se detenga la violencia? Sé que no son todas, pero también es una violencia. Corrígeme, Alejandro, nada más. O sea, te refieres un poquito a la parte de cómo el movimiento feminista actual que exige que se pare la violencia va, destroza, agrede. Sí, claro, desde luego. Perfecto. Mira, ¿sabes qué es lo que yo creo? Que estoy totalmente de acuerdo contigo en que es imposible estar exigiendo algo que no estamos dando. Vuelvo al punto de la congruencia, ¿no? Pero también es bien interesante e importante entender que muchas de ellas han sido muy lastimadas. El movimiento que ahorita vemos de mujeres que han sido sumamente lastimadas, que están desesperadas porque un sistema de justicia no les responde, y ellas ubican que destrozando monumentos o haciendo ruido es como les van a hacer caso. Esa es una parte que yo analizo e interpreto. Otra es que hay un sector que se aprovecha de un propósito loable que es luchar por los derechos de las mujeres para pervertirlo y para hacer como lastimar a otras personas. O sea, yo sí creo que es manipulado el movimiento actual de mujeres feministas radicales, ¿no? Y lo pongo así como con subrayado lo de radicales, porque tristemente sí hacen uso de un propósito genuino, como es el respeto a los derechos de las mujeres, para sus propios beneficios. Y muchas veces se usa también de manera política, ¿no? Tristemente lo hacen de manera política para movimientos, para intereses, ¿no? De grupo o a veces de partido, pero entiendo esta parte de que sí es incongruente, ¿no? Y tristemente, digo, nosotras te lo decimos como libres soberanas, que somos mujeres que nos declaramos en defensa de la vida en todas las etapas de desarrollo, hemos vivido violencia, ¿no? Nos dicen, no, tú cómo puedes decirte mujer y cómo puedes decir que estás a favor de los derechos cuando defiendes esta parte. Entonces, vemos esta agresión, pero volvemos al punto. Creo que nos necesitamos como sociedad volver a unificar. Y también es interesante ver, mira, y te lo digo rápidamente, el movimiento feminista surge, ¿por qué? Pues porque no les reconocían sus derechos jurídicos, no les reconocían sus derechos de trabajo. Entonces, se organizan para exigir sus derechos. ¿Y qué es lo que pasa? Que empieza a agarrar muchísima fuerza el movimiento de mujeres, logran el sufragio y logran empezar a meterse en temas de guerra. Que eso pues no le conviene a quienes están en el poder, ¿no? La guerra te produce dinero, la guerra produce ciertas cuestiones de interés, entonces por lo mismo dijeron, no, hay que las mujeres ya unidas están siendo muy bárbaras. ¿Y qué es lo que pasa en la segunda ola? De manera casual viene el tema del aborto, ¿no? Se empieza a hablar de estos derechos reproductivos y sexuales. ¿Qué es lo que hacen? Que dividen el movimiento por completo. En ese tema las mujeres nunca vamos a coincidir. Hay unas que estamos convencidas que la dignidad de la persona es desde que se concibe, y hay otras mujeres que dicen que no, que es decisión de su cuerpo, su decisión, es un tema en el que siempre vamos a estar divididas. Ahí sí nos hicieron un super golazo, ¿no? Entonces se divide y se fragmenta. Entonces viene esta parte tan importante de volver a retomar y decirles, mujeres, oigan,
necesitamos unirnos porque si no nos unimos, pues vamos a seguir viviendo este tipo de situaciones que nos afectan. Hemos olvidado por reducir la agenda al aborto, la agenda de las mujeres. Tristemente se ha olvidado pedir por seguridad, por mayores oportunidades, por una salud integral. Esto es bien importante, ¿no? Estamos viviendo ahorita por pandemia una crisis tremenda en nuestro sistema de salud que afecta mucho, principalmente pequeños con cáncer y también mujeres, ¿no? Que están viviendo. Somos el cuarto lugar en muerte en nuestro país. Las mujeres mueren por tumores malignos y eso no se está tratando y es necesario tratarlo. Entonces, yo creo que si aquellas mujeres, volviendo a tu pregunta, aquellas mujeres que están tan enojadas lucharan, pero para pedir por cuestiones que sí son urgentes y no que responden a una agenda global, pues otro México también sería, y yo creo que se entendería mejor esta parte de no exigirlo de una manera también tan agresiva, sino realmente que haya una respuesta a las autoridades ante un diálogo. Y en este sentido yo les hago una recomendación, no sé si tú la has visto, Alejandro, se llama Las tres muertes de Marisela Escobedo. Deben de ver este documental para que se entienda un poquito ese enojo tan fuerte que hay cuando no hay una solución ante una muerte y cómo nuestro sistema de justicia vuelve a victimizar y hace tantos obstáculos que en verdad llegas a un punto y dices, no puede ser. O sea, es increíble lo que se vive para buscar justicia en nuestro país. Tienes toda la razón. Conozco el documental. Ojalá algún día tengamos la oportunidad de platicarlo y ver con su autor y ver cómo se llama el documental en estos medios, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que tiene razón. Se ha dividido por un simple tema. Digo, simple tema no por una sencilla, no porque sea simple, sino por un tema se ha dividido un movimiento que creo que daba para mucho más. Desde luego todos los aspectos son importantes, pero tienes razón. Hablas de la violencia y no se entiende cómo se fragmentó el grupo y ojalá que recuperen cuando menos las condiciones básicas para construir y seguir construyendo en aras de tener una mejor sociedad. Pero aquí, Paulina, hay un punto que me está haciendo referencia la gente que nos está viendo y a lo cual agradezco. Es, oye, ¿qué tanto tiene que ver la espiritualidad con la libertad de las mujeres? Porque pareciera ser que son temas francamente distintos. Por favor, precísamelo. Wow, me encanta que lo saques. Es difícil que se quiera tratar en algún medio el tema de la espiritualidad, pero que debemos de entender que si no lo tratamos, por eso seguimos cogiendo tanto. Es decir, como seres humanos somos integrales. Tenemos una mente, tenemos un cuerpo y tenemos un espíritu. Y tenemos que trabajarlos, tenemos que alimentarlo. Alimentamos nuestra mente, alimentamos nuestro cuerpo, pero también tenemos que alimentar nuestro espíritu. Entonces, si no trabajamos estas grandes esferas, con que una falle es cuando viene toda una cuestión compleja. Por ejemplo, el Estado que dijo, ¿saben qué? Lo vemos en Estados Unidos, saquen a Dios de la jugada. Es decir, ya no se enseñe el Estado laico, el famoso Estado laico, ya no se enseñe, ya no, nada, y tristemente vemos cómo se suple eso por teorías, por cuestiones, porque si nos ponemos a analizar bien qué es lo que ofrece y cómo se ha manejado a lo largo de las décadas la cuestión, por así decirlo, espiritual, bueno, gracias a eso se construyeron hospitales, se construyeron orfanatos, se logró la educación, es decir, ha traído cosas positivas, no cosas negativas. Entonces creo que sí es bien importante resaltar esta parte espiritual y que todos en algún momento, no me lo vas a negar, Alejandro, todo el mundo llega en ese momento de decir, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi trascendencia? Todo el mundo queremos trascender, queremos dejar huella, ¿no? Y en este querer dejar huella es la parte que nos ponemos como a filosofar y a decir, ¿a dónde voy? ¿A dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es mi propósito? Entonces creo que es bien importante, y este sí es también un llamado a nuestra sociedad y a nuestro público que nos ve, de qué te estás alimentando, ¿no? ¿Qué es lo que estás consumiendo que te permite o crecer o estancarte? Y te pongo un ejemplo rapidísimo del consumo, que es la pornografía. Otro gran tema que fomenta la violencia contra las mujeres y la niñez. El consumo de pornografía en nuestro país es impresionante. El primer país consumidor de pornografía a nivel mundial, Estados Unidos. El primer país que produce y alimenta esa industria para Estados Unidos es México.
tristemente. Entonces, vemos esta parte tan lamentable de cómo distorsiona. La pornografía distorsiona tu mente, distorsiona también tu espíritu. Distorsiona varias cuestiones que hacen que tú veas y vivas otra realidad, que tú veas y consumas a las mujeres como objetos. Y algo bien importante que casi no se señala ni se dice es, en testimonios de violadores sexuales, ellos manifiestan que uno de sus principales puntos eran que ellos eran muy consumidores de pornografía desde la infancia o en una etapa joven, y que en el momento que dejaron que ya no era suficiente lo que les daba ver algo, es por eso que salen a las calles para querer lograr sus fantasías sexuales de acuerdo a lo que ellos creían o veían de esa realidad distorsionada. Entonces, por eso es tan importante sí entender, por ejemplo, si tú de una manera integral ves a la persona como a una persona que fue diseñada, que fue creada de una manera especial, no existe otro Alejandro en el mundo, no existe otra Paulina, no existe nadie más, somos únicos e irrepetibles, y por eso tenemos un valor y una dignidad. Entonces, si tú tratas a esa persona y te ves reflejado, oye, tú también tienes esta alma, este cuerpo, este espíritu, esta mente, pues yo te respeto. ¿Por qué te voy a lastimar? ¿Por qué te voy a violentar? Entonces, cuando tú entiendes lo que refleja, y digo, para quienes somos más creyentes, ¿no? Que le podríamos nombrar Dios, cuando tú fuiste hecho a imagen y semejanza y estás reflejando esta imagen y semejanza, tú tienes otro concepto de esta persona. Por eso yo sí creo que es importante nutrir y trabajar la parte espiritual. Perfecto. Oye, Paulina, pero tal pareciera por lo que hemos platicado, que estamos hablando de que somos de alguna manera quienes violentan los hombres contra las mujeres, si lo quieres llamar así, de lo que hemos platicado. Sin embargo, también se ha dado algo durante años y durante historias y décadas, la violencia de la mujer contra la mujer. ¿Y esa dónde la englobas? Yo creo que la violencia no tiene sexo, ¿eh? O sea, la violencia la pueden ejercer tanto hombres como mujeres. ¿Qué es lo que hemos visto también, digo, con números, ¿no? ¿Hay un mayor grado de asesinatos de hombres eh, hechos por hombres? Sí, es mayor el número de hombres asesinados por hombres. Y llama la atención que también, como dices, el principal agresor hacia mujeres son hombres. Aquí más bien yo me detendré un poquito a ver, porque los hombres, predominando por estadísticas, son agresores. Eso sí valdría la pena analizarlo. ¿Qué hay detrás de todo eso? Que bueno, vienen muchas cuestiones que deberían también para todo un programa de hablar por qué los hombres, podríamos decir, no tienen esa capacidad que se engloba un poquito con el machismo, de decir como no te puedes manifestar, como te enseñan solamente a sacar lo que estás viviendo, no te han enseñado a gestionar tus emociones. ¿Qué es lo que haces? Gritas, golpeas, porque tú quieres que tu autoridad se respete. Y no tienes esa capacidad de transmitirlo a través de un diálogo firme, ¿no? De un diálogo, porque tú también, todos ejercemos autoridad, pero ¿cómo es que cambia de hablar y exponer algo a que se convierta un abuso de poder? Que esa es la gran diferencia. Y lo que tú manejas de las mujeres, que hay violencia de mujeres hacia mujeres, por supuesto. Y como te lo reitero, nosotras lo hemos vivido tiro por viaje, ¿no? Tristemente. Pero lo que yo entiendo, fíjate, y esto lo dice de una manera muy interesante Beatriz Paredes en un documental que se llama Las sufragistas, hablando de derechos de las mujeres, que por muchos años nos dejamos manipular las mujeres y nos dijeron, ¿sabes qué? Nada más te toca este lugar en la política. Entonces, como nada más te toca este lugar en la política, nos aventaron ahí a 10 mujeres a pelearnos por ese lugar en la política, y no solamente en la política, en otros espacios, ¿no? En los medios de comunicación. ¿Cuántas mujeres les ha costado llegar a ser conductoras, a ser productoras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como nada más nos dejaron, nos manipularon y dijeron que nada más teníamos un lugar, todas nos peleamos por ese lugar, en lugar de decir, oigan, no queremos pelearnos 10 mujeres por un lugar, queremos 10 lugares para que entremos las 10 mujeres. Entonces creo que también es interesante ver cómo esta parte, ¿no? De que por algunas cuestiones sistemáticas que no nos han permitido desarrollar dones, talentos, esfuerzos que traemos como mujeres en esta brecha que ya te comentaba de violencia, de una relación desigual entre hombres y mujeres, es que se llega a este punto de estar como peleando, ¿no? De estar queriéndolo, que lo está exigiendo, como señala, ¿no? A veces los derechos no hay que pedirlos, hay que arrebatarlos.
lamentablemente. Entonces, yo siento mucho que esta cuestión que se vive también de violencia, volvemos al punto, ¿no? Somos seres que estamos rotos, que somos imperfectos, que siempre estamos buscando nuestro bien principal. Hoy en día es primero yo, luego yo y al último yo, ¿no? La era del ego, la era del yo quiero evitar sufrimiento, yo quiero placer, entonces primero yo, y como dice un dicho triste y famoso, ¿no? De que lloren en tu casa, que lloren en la mía, pues, entonces vemos esta lamentable cuestión cultural de enfrentamiento y volvemos al punto. Imagínate, si hubiera igualdad de oportunidades, ¿por qué tendríamos que pelear? Más bien tú asumes la oportunidad que se te está dando, sin necesidad de estar peleando por tal o cual lugar. Entonces, va desde muchas esferas, ¿no? Desde las oportunidades que nos dan en igualdad de oportunidades a cómo tú como ser humano puedes gestionar el no ser agresivo. Yo en los talleres que imparto sobre derechos humanos, por lo regular les hago la pregunta, oigan, ¿quién ha vivido violencia? Todo el mundo levanta la mano. Y cuando pregunto, ¿quién ha ejercido violencia? Pocas manos se levantan, porque es difícil que asumamos que somos agresores y agresoras. Entonces, creo que esto también es bien importante, tener esta reflexión y análisis de yo ejerzo violencia, como yo puedo desde mi persona evitar y dejar de hacerlo. Paulina, agradezco a la gente que nos está escribiendo, pero hay un punto que tú, bueno, dos puntos de lo que nos están comentando, de lo que nos comentaste. Y ya nos quedan 8 minutos, entonces rápidamente te digo. Thomas Hobbes decía que el hombre es el lobo del hombre, y en su Leviatán, y parte de ello es que el hombre es un depredador nato, desafortunadamente. Mi pregunta sería, ¿cómo evitar que haya más depredadores y cómo hacer que realmente nos concienticemos de que no venimos a este mundo a cazar, sino a convivir, a compartir? Esa es mi pregunta. Y por el otro lado tú comentabas de que primero yo, después yo y al último yo, pero de alguna manera tiene una lógica, porque el primer amor es a uno mismo. Si tú no te amas, nadie te va a amar. Aquí el punto sería lo siguiente, ¿no? Que es no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan. Entonces, yo creo que va junto con pegado y no necesariamente es que sea eso de primero yo sea tan negativo. Pero te dejo hablar. Pues sería un poquito retomar lo que habíamos señalado de cómo es posible modificar, ¿no? Esta parte de que no queremos depredadores, ¿no? No queremos depredadores, no queremos personas violentas. Es primero tú hacer esta reflexión, después tener esta posibilidad de tener un sistema de justicia que realmente sancione, que primero prevenga, porque no hablamos de la prevención. ¿Por qué tenemos que llegar a la sanción? ¿Por qué no mejor prevenir esta parte de agresores o agresoras, ¿no? Y con la prevención se da la educación, ¿no? Totalmente. Sí. O sea, totalmente va completamente de la mano, ¿no? Educación, pero entendiendo la educación desde casa. Sí. Porque no, yo siento que hoy en día madres y padres no quieren asumir su rol. Y es lo que estamos viendo con esta agenda que también da para muchísimo, que es la agenda trans. ¿En qué sentido? En que un niño que dice que no se identifica con su propio cuerpo a los 3 o 4 años, y los padres en lugar de decirle, no, hijo, te voy a ayudar a que asumas, porque tú no naciste en un cuerpo equivocado. Tú, biológicamente, cada cromosoma, tu ADN, todo dice que eres niño o que eres niña. Pero ahora los padres dicen, híjole, no, es que a lo mejor se enoja, es que a lo mejor que él sea lo que él quiera hacer. Ojo, eso es bien tremendo y es una manipulación y un engaño que estamos viendo actualmente. Entonces, es asumir esa autoridad, ese rol de paternidad y maternidad, ir dirigiendo, ir formando, y ya en algún momento, en una edad, si quieren más adulta, cada quien por supuesto se va a equivocar y tiene que tomar sus decisiones y no vas a estar echando la culpa a tus padres. Los padres dan plataforma, pero sí hay etapas, y en una etapa, sí o sí, les corresponde a los padres ser los educadores y formadores de sus hijos. Entonces, va muy de la mano esta parte, como tú decías, de la educación desde casa, pero también los sistemas educativos que estamos consumiendo en las universidades, que se nos está dando. A veces lo que es necesario hacer es, tú recibes, tú absorbes, pero también ten la capacidad de criterio. No todo lo absorbamos como viene. Tenemos que decir sí, no, por qué, analizar, pensar. Tenemos esta capacidad de poder disentir,
de poder reflexionar, de poder asumir y de poder desechar, ¿no? Porque también es interesante y es importante hacer esto. Y de lo que tú comentas, del primero yo y después yo y el último yo creo que fíjate, sí entiendo esta parte que tienes que amarte para amar, no puede dar a alguien lo que no tiene, Exacto. ¿no? Tenemos que dar lo que tenemos. Pero también a veces hemos caído tanto en que yo primero y no quiero sufrir y que el mundo arda que nos hemos olvidado del otro. También lo que vivimos actualmente de violencia contra la mujer, la niñez y en general de violencia es porque nos ha valido ya la vida del otro, porque ya no nos causa un sentimiento de dolor, de compasión. Nos hemos vuelto, la verdad, sí, muy fríos, ¿no? O sea, nos hemos vuelto como de, bueno, hasta que a mí no me pase. Y tristemente, hasta que pasa en algunas familias es que salen a las calles y marchan y entienden a lo mejor el dolor de muchas mujeres de las que hablamos en el pasado, ¿no? Pero creo que sí es bien importante saber, y yo, bueno, yo te comparto, como te decía, ¿no? Yo que creo que ejerzo una fe, para mí primero es ama a Dios, luego ama a tu prójimo como a ti mismo, que va, por supuesto, de la mano con lo que tú decías, ¿no? Yo no puedo amarte si no me amo a mí, si no amo a lo más cercano que tengo, que lo que veo, ¿no? Como es la familia, como es la persona que vive, los vecinos, etcétera, ¿no? La comunidad. Entonces, también está muy menospreciado hoy en día la palabra amor, ¿no? Todos decimos, está como muy romántico el asunto. No, es que sí es necesario. El amor cubre faltas. El amor te da la capacidad de transformar. El amor te permite ver a la otra persona con compasión. Entonces también tenemos que volver a retomar esta parte del ejercicio del amor, de aprender a amar. A eso me refería, en no ver tanto, ¿no? A mí, ¿no? Mis necesidades, sino, oye, aunque yo tuviera algo, poco, pero si te puedo ofrecer a ti que lo necesitas, ¿por qué no? Y ese es el ejercicio como del amor desprendido, por así decirlo. Excelente, Paulina, pues estamos ya llegando al final. Solo te pediría que, bueno, te agradezco la entrevista. Cuenta con nosotros como medio de comunicación para tratar de llevar este mensaje a la gente. Y finalmente, en tus propias palabras, ¿quién eres, Paulina? Pues yo en mis propias palabras soy una mujer rota, que fue redimida por Dios y que me permite esta parte de poder trabajar en temas de mujeres, de niñez, convencida de que si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Entonces creo que es importante alzar la voz, aprender a decir y hablar la verdad en amor, que a veces es bien difícil, pero convencida de esta parte de siempre hablar con la verdad para lograr esta transformación de nuestro México querido. Pues muchísimas gracias, Paulina, y sobre todo gracias a la gente que nos ha visto. Apoyemos a las mujeres en la medida que le demos el justo valor que tienen las mujeres, que más que darle, reconozcamos su valor, seguramente tendremos el México y el mundo que queremos construir. Muchísimas gracias, Paulina, gracias por la invitación, por aceptar esta invitación. Y pues lo único que diría es gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido en tus propias palabras. Hasta la próxima. Gracias, Alejandro, que tengas muy buena tarde. Wow. MX.tv presentó Wow MX.tv.